Hola niños y niñas del quinto grado, hoy día estamos miércoles 26 de agosto y trabajaremos el área de matemática y nuestra actividad es estimamos la capacidad en litros de algunos recipientes que nos traen recuerdos. En la actividad de ayer has explicado los cambios y las permanencias en objetos significativos para tu familia. Recuerda que hiciste un texto con 3 párrafos en donde explicaste los cambios y las permanencias. Bueno, de eso se trata. Y hoy continuarás trabajando con objetos significativos, específicamente con algunos recipientes que en ocasiones conllevan recuerdos relacionados con regalos o obsequios recibidos por parte de nuestros seres queridos. Tendrás que estimar la capacidad de dichos recipientes utilizando como unidades de medida el litro y el mililitro. Por ello, nuestro propósito es estimar la capacidad de algunos recipientes usando el litro y el mililitro como unidades de medida. Pero para ello necesitamos recordar o por lo menos tener una idea clara de lo que es la capacidad. Para ello te voy a presentar un video sobre esto. Mira, presta atención. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, yo aquí os he dibujado una botella de estas que venden en los supermercados de 1,5 litros. Esta botella tiene capacidad de 1,5 litros. Si la llenamos toda de agua, cabría 1,5 litros de agua. Esta sería su capacidad. Después os he dibujado aquí un vaso estándar, el típico vaso, una medida normal, que cabría 200 mililitros. ¿Sí? O sea, esto sería la capacidad, la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. A la capacidad también se le llama volumen. ¿Y qué es el volumen? Pues el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, o sea, lo que ocupa un cuerpo en el espacio. ¿Sí? O sea, que capacidad y volumen son sinónimos. ¿Sí? Vale, entonces, ¿cuál es la medida de capacidad, digamos, que se utiliza más, la principal medida de capacidad? Es el litro, como ya sabréis, y a partir del litro tenemos múltiplos y submúltiplos de este. Yo aquí os he hecho la típica gráfica donde veis las principales las principales unidades de capacidad. El litro lo he puesto aquí en medio, ya que es la medida principal. Y como veis, tenéis por encima del litro, tenemos el kilolitro, el hectolitro y el decalitro. Todo esto serían los múltiplos del litro, ¿sí? Múltiplos porque son mayores, son unidades de medida mayores que el litro. Después también tenemos el decilitro, el centilitro y el mililitro. ¿Qué sería esto? Estos serían las unidades de medida menores que el litro. Entonces a esto se le llama submúltiplos. Y el litro, que sería la unidad principal de medida. Como veis, decalitro y decilitro los diferencian de una manera porque si no os podríais liar. O sea, decalitro y decilitro podríamos poner los dos DL, y entonces no los diferenciaríamos. Entonces lo que hacen es el decalitro ponen DAL y el decilitro DL. Y los demás pues funcionan así. O sea, la primera inicial es la inicial del nombre, por ejemplo, kilolitro. Ponemos la K como primera inicial y luego la L, que es de litro, y todo funciona así. Hectolitro, la H, la primera letra de hectolitro, y la L de litro. Decalitro es la que diferenciamos con decilitro, después litro, y las demás igual, centilitro y mililitro. ¿A qué equivale el litro en las diferentes unidades de capacidad? Pues si tenemos aquí un litro, si lo quisiéramos pasar a decilitro, lo que haríamos es multiplicarlo por 10. Entonces, un litro sería 10 decilitros. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, que hablaremos de la conversión de unidades de capacidad. Pero os lo quiero introducir aquí para que sepáis cómo va. Estamos pasando de izquierda a derecha de la tabla. Por lo tanto, si pasamos solo de una unidad a la siguiente unidad, multiplicaríamos por 10. O sea, un litro, 10 decilitros. ¿Qué pasaría si quisiéramos pasar de esta unidad a dos siguientes, o sea, a centilitro?
Pues multiplicaríamos por 100, añadiríamos 1 y 2 ceros, por lo tanto 1 litro serían 100 centilitros. Y por último, si quisiéramos saber a qué equivale un litro en mililitros, como veis, litro está aquí, decilitros pasa un lugar a la derecha, centilitros otro lugar hacia la derecha y mililitros otro lugar hacia la derecha. Por lo tanto serían 3 ceros, así que 1 litro son 1000 mililitros. En conclusión, entonces, tú sabes que la capacidad es sinónimo de volumen y la capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Asimismo, debes tener en claro que el litro es 1000 mililitros, ¿cierto? Entonces, estas son las unidades menores o submúltiplos del litro. Ahora sí, vamos a empezar. Mira, lee atentamente el siguiente problema de Pedro. Pedro necesita preparar 15 litros de refresco para la celebración del cumpleaños de su hermano menor, pero en casa no tienen jarras con unidades de medida establecidas. Solo ha encontrado algunos recipientes de su mamá, los cuales ella aprecia mucho porque se los obsequiaron a sus hermanas, y una botella descartable vacía de 625 mililitros. Entonces, en base a eso te pregunta, ¿cuántas botellas de 625 mililitros con agua necesita Pedro para preparar los 15 litros de refresco? ¿Y cómo puede estimar la capacidad en litros de los recipientes de su mamá para utilizarlos en la preparación del refresco? Entonces, te vamos a invitar a resolver el problema, pero antes hay que volver a leerlo, ¿cierto? Y vas a responder oralmente estas preguntas. ¿De qué trata el problema? Generalmente dice aquí Pedro necesita preparar 15 litros de refresco. ¿Para quién? Para su hermano menor, en su celebración de cumpleaños, ¿cierto? ¿Qué datos te proporciona? Que 15 litros de refresco necesita y que solamente tiene una botella de 625 mililitros. ¿Y qué preguntas debe responder? Estas dos preguntas están aquí. ¿Cuántas botellas de 625 mililitros con agua necesita Pedro para preparar los 15 litros de refresco? ¿Y cómo puede estimar la capacidad en litros de los recipientes de su mamá para utilizarlos en la preparación del refresco? Bien, entonces piensa en tu estrategia, en tu propia estrategia. O sea, tú vas a realizar tu propio ejercicio, lo vas a resolver pensando en tu propia forma de trabajar. Aquí están estos dos niños, Pedro y otra niña, y están pensando cómo hacerlo. Entonces, una vez que tú has hecho lo tuyo, vas a organizar los pasos que seguirás para resolver el problema y para ello recuerda algunos aprendizajes, por ejemplo, estimar la capacidad de los recipientes usando unidades de medida arbitrarias como vasos, tazas, etcétera, ¿no? Y luego, antes de resolver el problema, lee nuevamente la meta, no te olvides de la meta y responde, ¿qué vas a estimar? ¿Qué vas a estimar? La capacidad de algunos recipientes usando el litro y el mililitro como unidades de medida. No te olvides que la capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. Eso es lo que tú vas a estimar. ¿Ya? Muy bien. Una vez que has resuelto tú el problema de manera muy particular, porque tú tienes que hacer tu propio ejercicio, tu propia estrategia, aplicarla, entonces vas a compararla con lo que va a hacer Stephanie, una estudiante del grado. Vas a comparar los pasos que ella hizo. Mira Stephanie lo que hizo. Primero, ella volvió a leer el problema, lo mismo que has hecho tú, ¿no? E identificó los datos y las incógnitas, así mira. Para identificar los datos respondió las siguientes preguntas. Aquí está. ¿Qué preparará Pedro? ¿Qué cantidad? Y su respuesta fue preparará refresco, cantidad 15 litros. ¿Y cuál es la dificultad que enfrenta Pedro? Recuerda que él no tenía recipientes, no habían recipientes con medida, ¿no? Entonces no tenía jarras con unidades de medida. Entonces era su dificultad. ¿Y cuál es la capacidad de la botella descartable que tiene Pedro? De 625 mililitros, ¿cierto? Bien. Para identificar las incógnitas se planteó las preguntas del problema y en tu cuaderno lo vas a hacer, lo vas a completar. Las preguntas eran, ¿cuántas botellas de 625 mililitros con agua necesita Pedro para preparar los 15 litros de refresco? Y la otra, ¿cómo puedes estimar la capacidad en litros de los recipientes de su mamá
para utilizarlos en la preparación del refresco. Bien, con esas dos preguntas se quedó y vamos a trabajar el segundo paso que hizo, ¿ya? Ahora, ella consiguió un balde grande, y en él vertió agua con la botella de 625 mililitros. Ahí está la botellita, mira, hasta llegar a la cantidad de 8 botellas y vas a observar tú lo que hizo, ¿ya? Mira, la cantidad de 8 botellas y tú en un cuaderno de reuso lo vas a completar lo que es. Una botella, 625 mililitros. 2 botellas, ¿qué está haciendo ahí para que le dé esa cantidad? Lo está adicionando o sumando, ¿cierto? 625 por 2 o lo está sumando. En 3 botellas, 1875 mililitros. Y en 4 botellas, y en 5 botellas, en 6, en 7 y en 8, ¿cuánto habrá? ¿Qué tendrá que ir haciendo? Le tiene que ir agregando los 625 mililitros. No te olvides tener en cuenta esto, que el litro tiene 1000 mililitros y que el litro se representa una L igual 1000 mililitros. Bien, Stephanie se dio cuenta de que con 8 botellas de agua en el balde tenía, ¿cuánto tenía? 5000 mililitros de agua. Es decir, ¿cuántos litros son 5000? Si un litro vale 1000, entonces si tiene 5 litros, ¿cierto? 5 litros. Muy bien. Continuó vertiendo agua como tercer paso en el balde, considerando la cantidad de botellas que correspondía hasta obtener los 15 litros que se necesitan para el refresco. Mira, observa y completa en tu cuaderno o en una hojita. 5 litros, 8 botellas. 5 litros más, ¿cuántas botellas más? 8 botellas más. Y 5 litros más, 8 botellas más. Por lo tanto, va a aplicar aquí una operación. Mira, va a representarlo simbólicamente. 5 litros, 5 litros y 5 litros serían 5, ¿cuántas veces? 3. 5 por 3. ¿Cuánto le dará? 15 litros. Ahí están los 15 litros que desea obtener. Y las botellas serán 8 más 8 más 8. ¿Cuántas veces 8? 3 veces 8. O sea, 8 por 3 o 3 por 8, ¿cierto? 8, 3 veces. Muy bien. ¿Cuánto da? 24 botellas. Y entonces para preparar los 15 litros de refresco se necesitan, ¿cuántas botellas? 24 botellas. ¿Con cuántos mililitros? Con 625 mililitros de agua. Muy bien. En el cuarto paso, ella, usando la misma botella, vertió agua en los recipientes. En tablas registró la cantidad que vertió hasta llenar cada recipiente. Por ejemplo, midió la capacidad de una olla. Mira, aquí está la ollita con la botella de 625 mililitros e hizo lo siguiente. La capacidad de la olla. Una botella, 625 mililitros, ¿cierto? 625 mililitros por 5 botellas. ¿Cuánto le dará al final? Ya, en 2 botellas 1250 mililitros. En 3 botellas 1875 mililitros. En 4 2500 mililitros y en 5 3125. Lo que es lo mismo, fue sumando, agregando, o lo que es lo mismo, multiplicar 5 por 625, que le va a dar la cantidad total. Muy bien, no te olvides de este dato, que litros son 1000 mililitros. Y un litro se representa una L y 1000 ml. 1000 mililitros, ¿cierto? Un litro es igual a 1000 mililitros. Y completa. La olla se llenó ¿con cuántos? ¿Con cuántas botellas se llenó la olla? A ver, tú lo tienes que revisar nuevamente. Y aquí está. Es decir, la capacidad de la olla es de ¿cuántos? De 3125 mililitros, lo que equivale a 3 litros 125, ¿cierto? Mililitros, pero aquí lo vas a convertir, ¿ya?
Stephanie estimó la capacidad de los demás recipientes hasta determinar cuál se podría utilizar para preparar los 15 litros de refresco. A ver, va a estimar aquí cuál va a usar, ¿cierto? Entonces, el quinto paso es, reflexionó finalmente a partir de las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve estimar la capacidad de un recipiente utilizando el litro y el mililitro como unidades de medida? ¿Para qué servirá esta estimación? ¿Qué podemos hacer cuando no contamos con jarras con unidades de medida establecidas y deseamos medir una cierta cantidad de litros de un líquido? ¿Y qué podemos hacer cuando no contamos con jarras con unidades de medida establecidas y deseamos medir la capacidad de algunos recipientes? ¿Qué podríamos hacer? A ver, eso es lo que ella se planteó y ustedes también van a resolver estas preguntas. Ahora que contrastaste lo que tú hiciste con lo que hizo Stephanie, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que realizaste con los que realizó Stephanie? ¿Será parecido lo que tú hiciste a tu procedimiento, a tu estrategia? ¿O qué procedimiento que realizaste podrías mejorar? Bien, y la tarea entonces es, resuelve los siguientes problemas. Estos problemas tú los vas a leer muy bien, los vas a resolver porque se trata también de las medidas de capacidad, pero son sencillos para que tú puedas hacer ejercicio de ello. Mira, hasta acá. 4 ejercicios que puedes tú y un reto que es sobre la división que te vamos a alcanzar la fichita. Yo sé que tú puedes hacerlo y lo harás súper bien. Y con la familia, ¿qué vas a hacer? Vas a comentarles que es importante saber cómo estimar la capacidad de los recipientes porque nos permite utilizarlos adecuadamente. Por ejemplo, si deseamos preparar 2 litros de café, lo más apropiado será utilizar un recipiente de 3 litros y no uno de 5, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad, tú tendrás que ver el tamaño del recipiente. No, eso hay que utilizar la lógica también, porque este sería muy grande para la cantidad de café que necesitamos. Y también le vas a mostrar los pasos que seguiste para resolver el problema y estimar la capacidad de los recipientes usando el litro y el mililitro como unidades de medida. Además, diles que en casa pueden utilizar unidades de medida arbitrarias como las botellas descartables para estimar la medida de cualquier recipiente. Y reflexiona a partir de este cuadrito, mira, con 2 preguntas. ¿Qué sabías antes de esta actividad sobre la estimación de capacidad de los recipientes en litros y qué sabes ahora? Ya lo completas esta tablita en tu cuaderno. Y si tú hiciste todo ello, lograste la meta de hoy. Felicitaciones, pues. Muchas gracias y hasta el día de mañana.